de este momento vamos a iniciar la grabación. Bien, pues a partir de este momento damos inicio a una sesión más de Investigando Ando. Como ustedes saben, son espacios que desde la Dirección de Investigaciones tenemos establecidos para el fortalecimiento de las capacidades de la investigación a toda la comunidad educativa, en especial pues, a nuestros estudiantes e investigadores que bajo ese interés, digamos, de fortalecimiento de sus competencias, les permitimos estos espacios, no solo digamos que frente a intereses particulares en términos temáticos y metodológicos, sino que también se constituye un espacio para interactuar en torno, digamos, a dudas específicas o preguntas y evidentemente también que permita fortalecer redes a partir de, digamos, intereses en común. El día de hoy nos acompaña el coordinador de investigaciones del área de sociojurídica. Y bueno, hoy nos permitirá hablar o nos ampliar un poco sobre el tema de las implicaciones de los métodos de recolección de datos en investigación. Doctor Mario Guevara Mendoza, a partir de este momento, pues tiene usted la palabra y bueno, esperamos sea muy provechoso y como le comentaba en un inicio, este material también nos permitirá servir como un insumo formativo toda vez que se incluye desde nuestro canal de la Dirección de Investigaciones y podemos volver sobre él en caso de que sea requerido por algún docente de sus dinámicas formativas o investigador. Doctor Mario, muchísimas gracias por su apoyo y tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Hoy vamos a hacer una charlita interactiva para poder entender estos conceptos a plenitud. La mayoría ya me conocen, mi nombre es Mario Guevara, soy el director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas, que es la coordinación de investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra institución. Ya llevo en este cargo desde 2011 y vinculado a la institución desde 1998 como docente primero de comunicación social, fundador del laboratorio de cómputo especializado, fundador también de Vivir la UNAP con Adrianita Martínez, fundador también de un área que se llamaba Proyecto Web UNAP, que fue el proyecto que hizo la primera página web de la universidad, creador del primer curso virtual de nuestra institución también en esas épocas. Después me fui de vacaciones un ratico por el área de psicología, fui profesor y docente allá en psicología. También aquí con la doctora Andrea Carolina, también la estuve visitando un tiempito allá en UNAP Dual. Luego volví en el 2004 otra vez a Derecho, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y en el 2011, ante la muerte del doctor Laureano Gómez, que era el coordinador del Centro de Investigaciones desde su fundación, pues me dediqué aquí a la parte de investigación jurídica. Esa es mi trayectoria en la institución, que yo creo que ya la mayoría aquí me conoce. Pero para los que no me conocen, eso es lo que yo he hecho acá en la UNAP. Pues pasé por sistemas, pasé por psicología, pasé por UNAP Dual, y ahorita estoy en ciencias jurídicas y políticas. Bueno, el tema de hoy es una inquietud bastante grande entre los investigadores, entre los abogados, entre todas las personas que se encargan de realizar investigación y se les olvida una cosa muy importante. Esa cosa muy importante es que no solamente hay aspectos éticos, sino hay aspectos jurídicos muy relevantes en lo que es la investigación que cualquier persona puede hacer. No importa de qué campo sea, hay aspectos que son relativamente importantes cuando yo voy a abordar una investigación. Y sobre todo, en los métodos de investigación que utilicemos, o las técnicas de investigación más bien que utilicemos. No sé si se está viendo la pantalla o... ¿Sí? Bueno, entonces como les dije que esto iba a ser interactivo, la primera pregunta que les voy a hacer, ¿quiénes de los que entraron a la charla del día de hoy leyeron lo que estaba en el encabezado de la charla del día de hoy?
¿O solamente llenaron el nombre, el apellido y ya, registrarme? Creo que ninguno lo leyó. Pues esta charla precisamente es sobre eso. Esto es lo que dice la última diapositiva. La metí precisamente como excusa, que es la autorización del tratamiento de datos personales. Sin esta autorización, esta charla no podría realizarse, ni por este medio, ni por ninguno. Así sea en una sala, de allá en nuestros salones, del D o del E, o de cualquier salón, sin esta autorización, lo que estamos haciendo hoy no podríamos realizar. Ni siquiera recoger la firma de asistencia de las personas que asisten. ¿Por qué razón? Porque es que resulta que la ley de habeas data nos colocó una cantidad de requisitos para poder registrar la información de las personas y un montón de requisitos para tratar la información de las personas. Entonces, si vamos a hacer una encuesta, una entrevista, vamos a hacer una recolección de bases de datos, cualquier cosa que vayamos a hacer tiene que tener sí o sí esta autorización que ustedes están viendo. Cuando entramos a esta charla, era el encabezado de esta charla. Por ahí debíamos haber empezado todos leyendo, porque si no hubiéramos leído eso, no deberíamos estar aquí. Así de sencillo, porque no podríamos adaptar los datos personales que ustedes suministraron al ingreso de esta charla. Esa es la razón de ser. Entonces, como se dan cuenta, en la vida cotidiana esto se nos volvió algo demasiado importante y algo demasiado peligroso para las instituciones. Cualquier institución que recoja datos personales, que no maneje este tipo de autorizaciones, se ve involucrada en sanciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio de unas magnitudes que nadie sospecha. Y cuando yo hablo de las magnitudes que nadie sospecha, la Superintendencia de Industria y Comercio coloca multas de acuerdo a los ingresos brutos de la institución. Entonces puede decir el 20% de los ingresos brutos de la institución es su sanción por haber violado datos personales. Pues estamos hablando de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que puede tener ingresos brutos al año de 20.000 millones. Y estamos hablando que esos 20.000 millones, 4.000 millones podría ser la multa, solo por no hacer esto. Esa es la magnitud del daño que se causa cuando no se autoriza la participación en un evento en el cual requiere tratamiento de datos. Todos los gerentes de las empresas, todas las personas que manejan bases de datos, le tienen miedo solamente a una palabra en Colombia, SIC. No le tienen miedo a los jueces, no le tienen miedo a las tutelas, no le tienen miedo a los procesos, ni a que las denuncias penales, que eso no llega nunca a nada, etcétera, etcétera. Pero la SIC sí es el coco de todas las empresas, por lo menos en Colombia. Entonces, como les digo, por aquí debíamos haber empezado. Otra de las cosas, ya para arrancar nuestra charla en sí, que tenemos que tener en cuenta es que las bases de datos son todo. Y cuando yo hablo de las bases de datos son todo, van a encontrarse que ustedes tienen un peligro en sus manos, un peligro andando en sus manos, y se llama el teléfono celular. La ley de protección de datos nos obliga a que todos los teléfonos celulares que tengan una base de datos como es nuestra lista de contactos, con los teléfonos de las personas que están ahí, se encuentre bajo mecanismos de seguridad lo suficientemente fuertes como para que ninguna persona los pueda sacar fácilmente, a riesgo de sufrir nosotros también la misma sanción por un indebido tratamiento de nuestras bases de datos sin las medidas de seguridad adecuadas. Viendo esto desde ese punto de vista, hasta para entregar el teléfono de otra persona, cuando nosotros le decimos, ay, ¿cuál es el correo de Andrea Carolina Silva? Y yo se lo doy a otra persona, ya estoy violando en ese momento ley de protección de datos. Porque para que yo pueda dar el dato de Andrea Carolina Silva, tengo que haberle pedido permiso a ella, autorización, y ojalá por escrito, para que yo pueda entregar su teléfono a otra persona. Por eso es que nos hemos vuelto tan estrictos acá en la universidad con el manejo de las hojas de vida de los estudiantes, los teléfonos de los estudiantes, los teléfonos de los profesores, porque no cualquier persona puede dar esa autorización.
Adicional a eso, si ustedes se acuerdan, desde hace unos 6 o 7 años, firmamos una cartita. ¿Sí se acuerdan que todos firmamos una cartita donde nos comprometíamos todos a no revelar ningún dato de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a riesgo de que si la universidad llega a ser sancionada por esa conducta nuestra, ella pueda repetir en contra nuestra? Entonces, la sanción de 4.000 millones no es solamente para la UNAP, sino para el funcionario que cometió la torpeza de entregar ese dato. Entonces, si ustedes se acuerdan, todos firmamos esa cartita. Una cartita donde decimos que nosotros asumimos la responsabilidad en caso que por una torpeza nuestra o un descuido nuestro se conozca información que le ocasione un perjuicio a la institución. Ahora sí vamos a ver los conceptos desde el punto de vista jurídico. Esas definiciones que tenemos nosotros para entender esta charla, y una cosita, me pueden interrumpir en cualquier momento, me pueden preguntar en cualquier momento para que no se pierda lo que tengan en la cabeza y podamos discutirlo. Entonces, no se preocupen, en cualquier momento simplemente me dicen, Mario, una pregunta, o levanta la mano, no la veo porque estoy presentando. Pero en cualquier momento me interrumpe y paramos ahí. ¿Por qué inicié mostrándoles la vista sal? Porque ese es el primer concepto, autorización. Siempre haber consentimiento escrito, anterior, expreso e informado. Esas palabritas son muy complicadas de entender. ¿Por qué muy complicadas de entender? Porque no hay consentimientos generales para todas las actividades. Cada actividad que se realice es una actividad que sí o sí debe tener consentimiento para esa actividad. Esa autorización es actividad por actividad. No hay consentimientos generales. Y el consentimiento tiene que decir para qué es específicamente. Por eso se habla expreso. Previo porque los consentimientos no se toman antes. Ninguna autorización se da, perdón, no se dan después. Se dan siempre antes. Tienen que ser por escrito, expresas e informadas. La persona que da el consentimiento, que da la autorización, debe poder comprender. Por lo tanto, entre comillas, por una definición legal, que es la de la mayoría de edad, los menores de edad no pueden dar esta autorización. Lo tienen que hacer a través de sus representantes legales, que son sus padres. Entonces, en toda charla, en toda entrevista, en toda encuesta o en cualquier actividad en la cual involucremos menores de edad, ellos no pueden autorizar. El que va a tener que autorizar es su papá o su mamá. Y en caso de que no tenga papá o mamá, la persona que hayan designado como representante legal. Adicional a eso, no basta el solo consentimiento del papá. El papá puede decirle, yo autorizo a mi hijo para que los menores de edad tienen un documento adicional que se llama asentimiento. Es decir, el consentimiento de los padres, porque él no lo puede dar, y el asentimiento a participar del menor. Entonces, toda autorización para tratamiento de datos personales en Colombia para menores de edad consta de 2 documentos. El documento donde el padre autoriza a que se recolecten los datos personales del menor y el asentimiento del menor a participar. Porque el papá tampoco puede obligar a su hijo a hacerlo. Esa es la razón del asentimiento. El papá consiente en el manejo de los datos, pero el menor asiente en su participación. Sin esos 2 documentos, ustedes están en un lío muy grande. Y un lío muy grande, ¿por qué? Porque hay doble protección para los datos de los menores de edad. No solamente está la protección de la ley, sino también la protección del interés superior del niño. Entonces tenemos doble protección, doble peligro para el que no tenga cuidado con el manejo de los datos de los menores de edad. ¿Sí?
Segundo, aviso de privacidad. Toda institución y toda persona debe garantizar la privacidad de los datos. Es decir, la forma en que se va a poder utilizar ese dato y la forma en que se podrá acceder a ese dato. Es decir, la finalidad del dato personal. Si yo doy autorización para una cosa, mi dato no puede ser utilizada para una cosa diferente a esa. Y yo tengo que garantizar la privacidad de ese dato. ¿Qué significa eso? Que ese dato no podrá ser conocido por personas no autorizadas para conocerlo. Y la autorización proviene del dueño del dato personal, el dueño del nombre, el dueño del número de la cédula, el dueño del teléfono. Esa autorización no la puede dar una persona diferente. Porque esa persona me haya dado a mí una autorización, eso no me faculta a mí a dar autorizaciones a nombre de ella. Entonces se me complica un poquito más porque yo tengo que garantizar que la información que me dio esa persona, ninguna otra pueda conocer. Y este es el momento en que yo le digo que un teléfono celular, donde yo tengo el teléfono de Andrea Carolina Silva, se me vuelve un peligro si Andrea Carolina Silva no me ha dado autorización para que su teléfono no lo conozca nadie más. Porque me llegan a robar ese teléfono y ese teléfono está desbloqueado y pueden encontrar el teléfono de Andrea Carolina Silva, ella me puede demandar a mí por indebido tratamiento de datos personales. Porque yo no garanticé manejar ese dato personal bajo una cláusula de privacidad o tener mi teléfono bloqueado para que ese dato no pudiera ser conocido. Y aquí no nos vamos a meter con que lo ideal sería tenerle una contraseña, un bloqueo, encriptar el dato. O sea, no me voy a ir hasta ese punto. Pero sí garantizar de que por lo menos está protegido bajo una contraseña. Es decir, el mínimo cuidado que debería tener para garantizar la privacidad de ese dato. Para que una persona común y corriente no pueda acceder a él. Ya hackers y todas esas cosas, pues no son personas comunes y corrientes. Y ya están cometiendo un delito cuando están desencriptando la información que está dentro de ese teléfono. Ya eso es un asunto diferente. Para nuestra definición, la base de datos es el conjunto organizado de datos personales que son objeto de tratamiento, es decir, los datos que a mí me entregan. ¿Sí? Esos datos personales también pueden estar en cabeza cuando una persona fallece de sus herederos. ¿Sí? Los datos personales, las bases de datos, pueden estar hasta en una libreta de teléfonos por escrito. ¿Sí? Es decir, no solamente son tecnológicas, la base de datos es cualquier recolección de información. Cualquiera. Por escrito, en esta charla que estamos dando, si yo quisiera en este momentico decir, ¿sabe qué? Dejen de grabar porque no quiero que mi charla sea grabada inmediatamente a continuación de ese evento, todo esto se vuelve ilegal porque la grabación ya no se puede hacer y debe ser borrada hasta donde llegó porque ya yo no autoricé. El dato puede ser revocado en cualquier momento a solicitud del titular. Por eso tenemos que garantizar un teléfono donde esa persona pueda llamar y decirle, ¿sabe qué? Solicito que mi nombre y mi teléfono sea revocado de sus bases de datos, sea retirado de sus bases de datos, y con eso se entiende revocado el permiso y la autorización. Por lo cual me impide a mí seguir utilizando ese dato. Así de sencillo. Y aquí ya con investigación para que entiendan una cosita de revocar un dato a posteriori, perdón, una autorización a posteriori. En una tesis de pregrado de nuestra facultad, una estudiante cita un caso que ocurre en Argentina. Y ese estudiante hace la citación del caso y coloca el nombre de la persona que fue implicada en ese caso. Eso estaba muy bien en ese momento, el señor no podía decirnos nada en ese momento porque era una realidad. Pero resulta que el Tribunal Supremo de Argentina revoca la sentencia y dice que el señor es inocente. Ya inmediatamente el dato de su nombre en la tesis de pregrado
se vuelve un problema para nosotros. Porque el señor, independientemente que haya ocurrido eso, el decir que él violó una regla en la obstetricia en la cual le causó dolores innecesarios a su paciente, porque fue condenado en ese momento por violencia obstétrica, ya era un dato que le causa daño a su buen nombre, porque fue declarado inocente en la última instancia. ¿Qué ocurre? El señor nos envía un correo electrónico a la universidad y nos dice: quiero que retiren ese trabajo de grado del repositorio, porque ese trabajo de grado le causa daño a mi nombre. Y nos tocó borrarlo, sacarlo. Porque el titular del nombre es el señor. Ah, que fue la estudiante. Nada. La que garantiza el tratamiento de datos personales es la UNAP. Por lo tanto, simplemente revoca el permiso de acceso a ese documento para que nadie más lo pueda ver. Eso es una revocatoria posterior del uso de un dato personal. Entonces puede ocurrir por muchos motivos. Se cansó el señor que lo estén llamando a decirle que hay diplomado en la UNAP de tal cosa y no quiere que lo vuelva a llamar la UNAP. Llama, revoca su permiso y no lo podemos volver a llamar nunca más. ¿Sí? Ah, que el señor me dio autorización para participar en la entrevista en mi investigación. El señor le mandó una cartita al investigador principal y le dijo: ¿sabe qué? Ya yo no quiero. Inmediatamente usted queda inhabilitado e imposibilitado para utilizar la información de esa entrevista. Porque es una revocación posterior. De las bases de datos en el momento en que lo solicita. Entonces, no es solamente previo, sino que posteriormente yo puedo revocar los permisos de tratamiento de datos personales. E imagínense que aquí solamente estamos hablando de el nombre y el teléfono. No hemos llegado a nada más. Y ya tenemos este montón de limitaciones al uso de la información. Porque el ejemplo que estamos dando es el nombre y el teléfono de una persona, que es lo que generalmente está en nuestros teléfonos. Entonces, mucho cuidado, porque el teléfono del investigador, en cualquier consentimiento informado, en cualquier autorización de uso de datos, debe estar disponible para las personas que dieron esos datos. Eso es obligatorio. Un consentimiento informado donde no vaya el teléfono y el correo electrónico del investigador principal, ya denlo por mal hecho. Denlo por mal hecho. Porque vamos a estar nosotros en un lío jurídico en la universidad si esa persona ha estado tratando de comunicarse con el investigador para solicitarle el retiro de sus datos personales. Y recuerden lo que hablábamos, con la cartica que firmamos nosotros, si a la UNAP le llega a pasar algo, a nosotros nos va a pasar igual. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Sí? Donde no haya forma de contactar al investigador principal, ya tenemos un problema grande. Y aquí para las dos Andreas, que son miembros del comité de ética, mucho cuidado, que si el investigador principal se retira de la institución, la responsabilidad de tratamiento de datos cae en el Tribunal de Ética. Porque ellos son los que tienen que salvaguardar que todo esto se esté cumpliendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Voy a poner un caso también. No sé si hay aquí alguien de ciencias de la salud. El lío que tenemos con las neveras. Nosotros tenemos un montón de muestras del proyecto GEMPE, si no estoy mal, que fue la doctora Norma, la doctora Claudia Páez y la doctora, no recuerdo quién más, Luis Alfonso, también creo que estaba en GEMPE. Cuando se hizo el consentimiento informado para la toma de las muestras del proyecto GEMPE, dentro de ese consentimiento informado no se pidió la autorización para destruir muestras. Y recuerden una cosa que acabamos de ver, previo, no puede ser posterior.
Por lo tanto, tenemos la obligación de custodiar esas neveras y esas muestras hasta que la UNAP desaparezca. Y eso vale un montón de dinero porque eso no es cualquier nevera. Ese es un lío que tuvimos y en ese tengo yo cierta culpa porque era del comité de ética de esa época, en que no predimos nunca que, oiga, y después de que termine el proyecto, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Nunca se pensó. Y una de las cosas que podíamos haber hecho y haber dicho ahí, que usted también es consciente para que la muestra, una vez terminado el proyecto, sea destruida. Para no tener que tener una custodia perpetua de una muestra de esas personas. Ese tipo de asuntos son los que nos complican en el momento en que esto empieza a especializarse más. En el momento en que esto se vuelve algo mucho más complejo. Y esta ley nos lo volvió más complejo. Hay que tener también en cuenta dos datos, que son los datos personales y los datos públicos. Dato público, todo aquello que se pueda conseguir en documentos del Estado. Yo puedo ir y pedir un registro civil de una persona y saber si es casado o si es soltero. Entonces, ese estado civil no es un dato que tenga protección. Si yo me presento a todo el mundo con una tarjeta de presentación que dice abogado, inmediatamente vuelvo ese dato un dato público. Es decir, a todo lo que yo le haya dado publicidad, todo lo que publicamos en Facebook, lo convertimos en un dato público. O sea, la gente no sabe el daño que se hace cuando hace publicaciones en redes sociales, porque todo lo que publica esa persona es un dato público. Y se mete en un lío muy grande. Es decir, consejo de abogado bastante fuerte. Cuando ustedes suban una foto a redes sociales, procuren que solamente ustedes aparezcan en esa foto. Porque la segunda parte de esta charla con la doctora Andrea y conmigo es la sesión de derechos de imagen. Y viene un asunto gravísimo. Cualquier persona que aparezca en una foto que yo subo a las redes sociales tiene que haberme dado consentimiento escrito, previo, expreso e informado. Obligatoriamente. Yo no puedo utilizar la imagen de las personas sin autorización previa. Entonces, ojalá utilicen las redes sociales solamente con las fotos de ustedes y con la información de ustedes. Porque todo lo demás inmediatamente se vuelve en una violación de habeas data. Inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque no tienen la autorización de esas personas. Ustedes han visto que en la mayoría de los noticieros, cuando sacan una imagen así donde hay personas, le emborronan la cara. Y le emborronan la cara simple y sencillamente porque a todas esas personas no le pidieron autorización. Todas las personas que ustedes ven en las imágenes de televisión, antes de que le hagan la filmación, tienen que haber dado su consentimiento y su cesión de derechos de imagen. Sin esos dos documentos no se puede hacer ese video. Ah, que eso nos vamos a llenar de papeles por todos lados. Sí. Aprovechenlos. Más adelante hablamos de eso. Y se puede hacer en digital o se puede hacer en papel. Entonces, datos públicos, todo lo que nosotros hayamos vuelto público. ¿Sí? Datos de la profesión, datos del oficio, los datos que aparecen en el registro civil, todo lo que hayamos metido como información en un registro público, en un documento público, toda la información que hayamos suministrado nosotros a un medio de comunicación, voluntariamente, a un medio de comunicación, todo eso se nos va a convertir para nosotros en un dato. Datos sensibles. Todos los datos que afecten la intimidad del titular. Absolutamente todos. Todo lo que hable sobre mi creencia religiosa, mi creencia filosófica, mi origen racial, mi pertenencia a organizaciones, cualquier interés del cual yo no doy información
a cualquier persona. Ni orientación social, sexual, la historia clínica. La historia clínica es uno de los datos sensibles más peligrosos que puede existir en este mundo, porque solamente tienen derecho a conocer la historia clínica el médico tratante y el titular de la información. Si el titular de la información no autorizó al médico tratante, este es un ejemplo, para que después de la muerte del paciente dijeran de qué murió, el médico tratante no lo puede decir. Si el paciente le dice al médico tratante, a mi familia no le vaya a decir nada de mi historia clínica, ni de lo que yo tengo, el médico tratante no puede revelar esa información. En la historia clínica solamente dos personas pueden conocerla, el médico tratante y el titular. Por eso siempre que vamos a hacer investigaciones sobre historias clínicas, vamos a tener muchos inconvenientes porque la única persona que puede autorizar el acceso a esa historia clínica es el paciente. ¿Quién puede hacer investigación sobre sus historias clínicas? El médico tratante. Siempre y cuando los datos que utilice sean datos meramente estadísticos que no permitan la identificación de ninguno de sus pacientes. Pues hay que tener cuidado con eso. Datos indispensables, y aquí se vuelve a crear otra protección. Los datos indispensables son, por ejemplo, nuestra historia laboral. La historia laboral tiene una protección muy parecida a la de la historia clínica. Solamente la puede conocer el jefe directo, el jefe de personal y nadie más. Ah, bueno, y el psicólogo en el caso de que se haya selección por psicología. Y esa selección de psicología y esa historia de psicología también tiene protección, como la historia clínica. Entonces, la hoja de vida laboral nuestra que está almacenada en nuestra institución tiene datos indispensables, pero son datos reservados. Es decir, no puede la institución revelarlos a cualquier persona. Lo ideal es que toda historia laboral, en la parte final de su historia laboral, diga, si no soy seleccionado para este cargo, solicito que se destruya. Entonces, ocurren dos casos. Una en la que se llama a la persona para que la venga a recoger y otra en la que se le ha pedido autorización para la destrucción de la información. Porque ese es un dato indispensable, se convierte en dato sensible una vez no se crea la relación laboral entre la empresa y el titular. Encargado del tratamiento, todas las personas que recibimos datos. Nos convertimos en personas que vamos a darle tratamiento de datos porque recibimos un dato personal. Entonces, todos los que recibamos información de otra persona, nos volvemos encargados de tratamiento de datos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Mario, yo tengo una pregunta. Esto es en el Claro. ámbito un poco más laboral, pero laboral con fines de investigación. Cuando un colega nos dice, oye, ¿me puedes pasar el WhatsApp del director del grupo de investigación tal para socializarle una convocatoria que identifiqué y que me parece que es buenísima pues para su área de conocimiento? ¿Qué camino debe tomar el portador de esa información de convocatoria que sería de utilidad para el director del grupo y a su vez sus investigadores con este tema? Bueno, listo. Entonces aquí vienen dos cositas. La primera, no cualquier persona en la institución puede hacer grupos de WhatsApp, que estén protegidos, obviamente. Tiene que haber una persona encargada de la administración, y eso siempre le hemos dicho, de redes sociales, de grupos, de WhatsApp y todo eso. No deberíamos irlos creando indiscriminadamente, porque debería haber una persona encargada que tenga autorización para el manejo de los datos de todo el personal. Entonces aquí estamos en un asunto laboral, en un entorno laboral. En el entorno laboral, en teoría, la persona que podría crear todos estos grupos en línea, aquí en la institución,
¿Por qué? Porque ella es la jefe de personal y tiene acceso a los datos de todos. Y nosotros le debemos cierta subordinación laboral a esa persona y ella podría crear absolutamente todos los grupos que quisiera. Viene una subcategoría. Los que somos directores 1, decanos, directores de programa y directores, a ver, ¿qué categoría me falta? Director 1, decano, director de programa, director de departamento. Podrían crear grupos con todos sus subordinados de ahí para abajo. Es decir, los que tienen vinculación a la facultad. El decano podría crear un grupo de WhatsApp con todos los profesores de su facultad, porque se le debe subordinación laboral. Es decir, ellos también estarían autorizados para crear, pero no lo podría crear con los vicerrectores. Hacia arriba no podría hacer nada, hacia abajo sí. Es decir, esas categorías de subordinación laboral nos dicen hasta dónde puede llegar la posibilidad de que yo lo haga. Eso desde el punto de vista de hacerlos a la fuerza. ¿Cuál es la otra opción? Que es la que normalmente nosotros hacemos. Oiga, Mario, vamos a crear un grupo de investigaciones. ¿Usted desea participar? Sí, listo. Y entonces me incluyen. ¿Y qué ventajas hay con el WhatsApp? Con el WhatsApp hay una ventaja, que si ya yo no quiero seguir ahí, simplemente me salgo. Se entiende revocada la autorización. Y ahí sí hay un problema. Si yo me salgo del grupo, el administrador del grupo no debería volverme a meter a juro, a no ser que yo se lo solicite. Porque ahí sí estaríamos violando esa protección. ¿Sí? Entonces, tenemos Mario, ese ese inconveniente. pedacito no lo entendí. Otra vez. Como la autorización la revoco yo, cuando yo me Ajá. salgo de un grupo de WhatsApp, entiendo que he revocado mi autorización para que me vuelvan a meter. Todo el mundo debe entender que cuando yo me salgo voluntariamente es porque revoqué la autorización. El administrador del grupo no debería volver a intentar a meterme, sino se lo solicito yo como titular del dato. Es decir, si yo me salgo de un grupo, es que Mario me salió, pero es que él tiene que estar acá y me vuelve a meter, ahí sí hubo una violación. Porque yo desautoricé a todo el mundo a que me vuelvan a meter ahí cuando me salgo. Ok, ahora sí. Vale, gracias. ¿Sí? Ahí Y ahí en viene eso otro. cometemos todos un montón de errores todo el tiempo. Muchísimos, muchísimos. Muchísimos. Y más con una cosa que, porque en Estados Unidos las cosas son un poquito más flexibles en algo. ¿Cuál es el principal inconveniente en un grupo de WhatsApp? Que inmediatamente me meten en un grupo de WhatsApp, yo conozco los teléfonos de todos los demás. ¿Sí? Ese es el inconveniente, por ejemplo, del WhatsApp, que el administrador no puede bloquear el acceso a la información personal de los otros. Entonces, por eso debería ser algo voluntario. Mario, ¿usted quiere participar? Andrea, ¿usted quiere participar? Jorge, ¿usted quiere participar? María Piedad quiere participar. Sí. Y entonces se incluyen. Porque eso tiene un inconveniente laboral mucho más grande, Andrea, que es perdón, Carolina, para no confundirla con la otra Andrea Carolina, que eso habíamos quedado. Tenemos un inconveniente muy grande. Antes de las 8 de la mañana y después de las 6 de la tarde, por ley de protección laboral, no se deben mandar mensajes en esos grupos. Ya yo se los he dicho 2 veces. Es decir, ni sábados después de las 12 del día, ni domingos, ni festivos, ni después de las 6 de la tarde, ni antes de las 8 de la mañana, en un grupo que está conformado por empleados de una institución, debe haber ningún tipo de mensaje institucional. Eso tiene también protección. Y esa protección es la protección que se llama Ley de Desconexión Laboral. Entonces, las personas que administran estos grupos tienen que estar muy pendientes de que no le ocurran esas violaciones de derechos laborales a las personas que están en los grupos laborales. ¿Quiénes estamos excluidos? Porque hay exclusiones. Todo personal administrativo. Es decir, decanos no pueden decirle al rector, ¿usted por qué me está escribiendo a las 11 de la noche? Porque son los que conocen laboralmente como puestos de confianza.
Entonces, los puestos de confianza y los puestos que tienen que tomar decisiones, o sea, toda la parte administrativa funcional de una institución no está protegida por la ley de desconexión laboral. Porque son necesarios. O sea, oiga, pasó algo gravísimo en la facultad y necesitamos resolver esto esta misma noche. Como no pasan acreditación, trabajamos hasta las 3 de la mañana, sin problema. ¿Sí? Pero eso no se lo puedo yo predicar a una persona que está bajo mi subordinación, que no tiene un cargo de administración de confianza. Entonces, hay excepciones. Entonces, en estos grupos de WhatsApp que tenemos nosotros, deberíamos procurar, porque hay gente administrativa, hay gente no administrativa, hay profesores que tienen ese derecho, esos sí tienen ese derecho. No deberíamos meter mensajes ni antes de las 8, ni después de las 6, ni sábados por la tarde, ni domingos, ni festivos, si son institucionales, a riesgo de que eso se convierta en horas laborales, cosas de esas. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero lo más importante ahí es que la persona tiene derecho a retirarse cuando quiera y no se debería manejar, si lo queremos manejar adecuadamente, sin permiso de la persona, sin haberle solicitado el permiso para incluir. Porque son muy contadas las personas en la institución que los pueden crear de por sí, ¿sí? Porque tienen acceso a toda la información. Y tienen el derecho a manejar esa información, nosotros no. Entonces, es un derecho fundamental, es decir, es un derecho constitucional consagrado en la Constitución, ¿sí? Ratificado por una sentencia de tutela. Para nosotros en derecho las sentencias de tutela se convierten en precedentes y este precedente nos convierte el habeas data en un derecho fundamental, por lo tanto es un derecho que se puede solicitar su protección a través de la tutela. Entonces cualquier tutela que nos metan por protección de un dato personal, nos toca cumplirla. Es muy probable que la perdamos. No hay tutela de habeas data que no se gane, que no se pierda como institución, porque simplemente una persona me dice, oiga, yo pedí que retiraran mi teléfono y me sigan llamando. No necesita hacer más nada. ¿Y cómo lo prueba? Mire, yo le mandé un correo electrónico el día 12 de junio y recibí una llamada el 15 de junio de la UNAP. No hay forma de que la UNAP se salve. Porque solicitaron el retiro del dato y la universidad volvió a llamar. Entonces se pierde. Es muy fácil probar la violación de datos personales y es un derecho fundamental. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de derechos fundamentales en derecho, lo que decimos es un derecho que puede ser solicitado a través de tutela. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es un derecho fundamental el habeas data. Entonces, no es solamente una norma y una ley y un artículo, es un derecho fundamental. ¿Qué deberes tenemos nosotros? Y eso sí los podemos ver aquí rapidito porque no es algo así que tengamos que tenerlo en la memoria ni nada. Garantizar el ejercicio de su derecho a la habeas data, conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias, realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos, ¿sí?, que la ley nos exige, tramitar las consultas y los reclamos formularios. Otra cosa, cuando nosotros manejamos bases de datos, cuando nosotros manejamos derechos fundamentales como este, tenemos que tener una cosa que se llama PQR. El PQR, de preguntas, quejas y reclamos, el PQR sirve para una cosa, para dar trazabilidad a las consultas y los reclamos. Es decir, el PQR no es un teléfono al cual nosotros llamamos y le decimos, quita mi dato personal. El PQR es un teléfono que cuando yo llamo a decir, quita mi dato personal, graba la llamada. Y se le da trámite. Y se deja constancia del día, la hora en que se recibió esa llamada. ¿A qué oficina se envió esa llamada? Y ojo, cada 6 meses, no, cada año, a mediados de año, todas las empresas deben mandar a la SIC la base de datos de sus PQRs. Eso es una obligación de las empresas. Las empresas deben mandar a la Superintendencia de Industria y Comercio a mediados de año
las bases de datos de PQRs recibidas y qué tratamiento se le dio a ella dentro de la institución. Entonces, eso no es solamente que yo tenga la obligación de tramitarlas, sino que tengo la obligación de tramitarlas y almacenar el qué hice para poder informarle a la superintendencia qué tratamiento le di a esa consulta. Entonces, esto nos obliga a todas las instituciones que manejamos datos de otras personas a crear una base de datos sobre qué trámite le dimos a las consultas y los reclamos formulados por las personas de acuerdo a sus datos personales. Y no solamente datos personales, a cualquier inquietud que hayan hecho. No es un derecho de petición. Ojo, que el derecho de petición tiene otras implicaciones. Pero sí el sitio en donde se tramita esto, generalmente en las empresas que yo asesoro, esto lo tramita se llama control de gestión y calidad. Son las dependencias encargadas de manejar las bases de datos de PQRs. ¿Preguntas? ¿Ninguna todavía? Si ustedes se dan cuenta, en nuestros correos electrónicos dicen que nosotros tenemos un manual interno y políticas de datos personales, bla, 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 bla. Si usted quiere conocer más a fondo cuáles son nuestras políticas de tratamiento de datos y el manejo de los datos, dé clic aquí. O tampoco lo han leído. Allá al final de los correos electrónicos, cuando nos dicen que creemos la firma, allá en el fondo dice, si usted quiere conocer más de nuestro manual de tratamiento y políticas y todo esto, dé clic acá. Es obligación que toda empresa tenga públicas sus políticas de tratamiento de datos personales. En cuánto tiempo se le va a dar respuesta, cuánto se demora la rectificación de un dato, en cuánto tiempo se retira un dato, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente no podrán ser superiores a los que la ley da. En pocas palabras, ninguna solución a ningún reclamo o alguna consulta debe pasar de 15 días hábiles. El manual puede decir 3, puede decir 4, puede decir 7, puede decir 15, hasta ahí. No puede pasar de 15 días hábiles. Ningún tratamiento que la institución tenga que darle a un reclamo a una persona. Y nos obligan a publicar nuestra política de datos. Ustedes lo encuentran en la página inicial de la universidad, lo encuentran en todos sus correos electrónicos. Al final de la firma, todos los correos electrónicos institucionales tienen que tener sí o sí esta dirección, este redireccionamiento al manual y política de datos personales de la institución. Y por último, dentro de estos deberes obligatorios grandísimos de las instituciones que manejamos y de las personas que manejamos datos, no podemos dar información sino a las personas que pueden tener derecho a ello. Primer caso, si aquí viene un papá y nos dice, a mi hijo, ¿cómo le fue en el semestre? Nosotros le vamos a preguntar a ese papá, usted, oiga, ¿su hijo cuántos años tiene? Ah, no, mi hijo tiene 18. No le podemos decir nada. Ah, si su hijo tiene menos de 18, sí, porque el responsable del dato es su representante legal, que es su padre. ¿Sí? Pero cuando cumple 18 años de edad, ya ese niño no pertenece a su papá no lo representa. Ya es un mayor de edad, es un adulto y es el titular de sus datos. Por lo tanto, en ese momento, con mucha pena tenemos que decir, ¿quiénes nos metimos en un lío hace como 2 años grandísimo? Tenemos que decirle, oiga, qué pena con usted, pero no le podemos decir. No, pero ¿cómo le fue? Si le fue mal, si perdió matrícula, no le podemos decir. Si su hijo viene acá con usted y nos solicita el favor, que le mostremos a usted la información con mucho gusto. Si su hijo hace una cartica con huella y todo eso, que diga, mi papá está autorizado a dar mis notas, con mucho gusto. Pero si no está autorizado por el titular del dato, no le podemos dar el dato. ¿Qué datos sí le podemos dar? ¿Cuánto vale la matrícula?
porque como vimos más arriba, más adelante, perdón, antes en la presentación, es un dato público. ¿Por qué es un dato público? Porque aparece en la página web de la universidad, el semestre vale tanto. Por eso es un dato público. ¿Preguntas? ¿Ninguna hasta el momento? No veo tampoco preguntas en el chat, no. No. También pueden dejarlas consignadas allí, claro que sí. Sí, no veo a nadie más. Aquí en el chat no. Bueno, y por último, dentro de estas prohibiciones, ya hemos tratado anteriormente, los datos sensibles, como habíamos dicho, todos aquellos que afectan la intimidad, los datos personales de los niños, niñas y adolescentes con ese especial cuidado, ¿sí? Que tenemos que tener sobre esos datos tienen doble protección para evitar que se cometan abusos en su contra. Y en algunos casos la ley permite algunas excepciones. Primera excepción, cuando se haya autorizado de forma explícita. Casos para urgencias médicas. Toda autoridad judicial tiene la obligación de tiene la obligación de darle los datos. Es decir, ante un juez no podemos nosotros negar, es que eso es un dato sensible. No. Las autoridades judiciales tienen la obligación y tienen el derecho a conocer todos los datos que puedan preguntar. Es decir, ahí no hay derecho a la intimidad, ahí no hay derecho a nada, porque generalmente los procesos son para garantizar otro derecho y con fines estadísticos. ¿Cuáles son los fines estadísticos que nosotros manejamos, que son datos públicos, así sean niños, niñas y adolescentes? ¿Aquí hay alguien de epidemiología? No veo a ningún epidemiólogo. En epidemiología se manejan mucho los datos para vectorizar enfermedades. Entonces, si a un niño le dio sarampión, ese niño queda vectorizado. Si a un niño le dio dengue, ese niño queda vectorizado. No con sus datos ni nada de eso, sino en qué barrio vive ese niño, qué enfermedad le dio, con qué fin. Con el fin de que no nos pase con el COVID. Es decir, vectorizar es simplemente definir dónde puede propagarse una posible epidemia. Con el caso del dengue es clarísimo. Cuando llegamos y decimos, uy, madre, en la universidad llevan 3 casos de dengue, lo más probable es que la universidad se haya vuelto un foco de dengue. Yo tengo que colocar la información de esas personas y vectorizarla. Decirle, aquí en la Universidad Autónoma de Bucaramanga están estas personas, a estos 3 les dio dengue, lo más probable es que los zancudos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, como hay poquitos, estén regando dengue a diestra y siniestra. Posible poco de epidemia de dengue, Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ya en ese momento ese dato, como se volvió un dato estadístico, vectorizado, es un dato que yo puedo manejar tanto para menores de edad, como para mayores de edad, como para mujeres, para hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se me vuelve un dato no de identidad, sino un dato de prevención de salud, un dato de salubridad. Entonces, esos datos se pueden volver datos públicos. Y yo puedo ir aquí al municipio y decirle a la Secretaría de Salud, oiga, necesito el mapa de vectorización de tal enfermedad. Ah, listo. Miren, sí, todos los médicos están obligados a entregar el dato. No importa si son niños, si no son niñas, nada, no importa nada. Siempre y cuando no haya forma de establecer su identidad. Entonces son datos que se manejan generalmente encriptados, se manejan 2 bases de datos, una base de datos pública, una base de datos privada. La privada la maneja el médico tratante de la persona y la pública es el dato estadístico para saber dónde está ubicada esa posible foco de infección en una epidemia. Yo creo que con esto es más que suficiente para el tema de datos. Entonces, no sé si pasamos
en un Antes de momentito. pasar a esa pregunta, al otro tema, quisiera hacer una pregunta que nos formuló un Claro, investigador en una sesión presencial de Investigando Ando sobre el tema de ahora se me fue la palabra, la disociación de los datos, ¿no? Entonces, que cuando él disociaba los datos para efectivamente garantizar la información sensible y demás, ¿qué tipo de documento o compromiso él como investigador debía suscribir para garantizar que se iba a mantener la confidencialidad de esos datos que él conocía quién era el sujeto 1, 2, 3, 4, 5, porque pues obviamente hay un momento en el cual él sí realmente interactúa con Mario Guevara, luego disocia el dato y Mario Guevara deja de ser Mario y pasa a ser sujeto hombre mayor de edad 1. Que él tenía como duda de cómo hacer esa parte, sobre todo para expresarla en la metodología de investigación para el participante. bueno, el documento idóneo es consentimiento informado. Es decir, el documento donde va esa posibilidad de recibir el dato, disociarlo, anonimizarlo y utilizarlo, tiene que estar explícita en el consentimiento informado. Entonces, que vamos a hablar un tricito de consentimiento informado desde el punto de vista jurídico, más que desde otro punto de vista. El consentimiento informado, primero que todo, el ideal para mí es un video. Y se lo digo a los médicos y se lo digo a todo el mundo. El consentimiento, el documento de consentimiento informado ideal debería ser un video. Un video en que se siente la persona conmigo y yo le explique absolutamente todo, tanto para procedimientos médicos, o sea, aquí no estoy metiendo todo, el consentimiento para todo. Yo le digo, oiga, le voy a hacer una cirugía, la cirugía tiene estos riesgos, usted se puede morir en la cirugía, ¿entiende eso? Es más, si no se la hace, usted se va a morir en 3 años, que le pase esto, puede que tenga estos efectos secundarios, usted me da autorización para intervenirlo quirúrgicamente. Ese es el consentimiento ideal, porque el consentimiento surge de la charla de la persona con el médico o con el investigador. Y esa charla se plasma en un documento. Generalmente nosotros creemos que el documento es un papelito donde nosotros le explicamos la metodología a utilizar. Oiga, eso no lo entiende nadie. A veces ni siquiera el mismo investigador entiende lo que está colocando en el papel. El consentimiento informado es que la persona que vaya a participar en algo sepa en qué va a participar y si está de acuerdo o no en participar. ¿Sí? ¿Qué es lo que utilizamos nosotros? Pues el soporte en papel, pero el papel es un soporte de la información que fue entregada y recibida. El papel no es el verdadero consentimiento informado. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza. El consentimiento informado es esa charla que tuvo una persona con otra donde le dijo, sí, quiero participar, sí, quiero ser operado. Y eso se plasma en un documento. Entonces yo siempre le he dicho a todo el mundo, ¿cuál es el mejor consentimiento? El que se hace en video, donde se ve a la persona con otra, charlando, entendiendo y preguntando. Y de donde se le aclaran las dudas. Ese sería el ideal, pero eso no es posible. O sea, no habrían gigabytes suficientes para manejar todos los consentimientos informados. ¿Sí? Ese es para mí el consentimiento ideal como abogado. Entonces, si a mí me sacan un consentimiento informado en un video, digo, la prueba reina. ¡Ay, qué delicia! ¿Sí? Pero generalmente eso lo plasmamos en un papel. Y ahí es donde se le dice a la persona, bueno, entonces yo le voy a tomar fotos, pero porque yo voy a hacer una investigación sobre, vamos a poner un tema queloide. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la cicatrización queloide, yo le voy a tomar fotos, voy a tratar de que no salga su cara, nunca, no voy a decir quién es usted, le pido la autorización para utilizar su sexo, su edad, el momento en que le pasó por qué le pasó la cicatriz y en el momento en que le pasó. ¿Está de acuerdo? Y si la persona le dice que sí,
son los únicos datos que yo voy a poder utilizar. Entonces mira que ese consentimiento tiene que ser muy especial, porque él me va a decir, yo le doy todo, usted sabe quién soy yo, todos esos datos los tiene, pero cuando usted vaya a utilizar mis datos le doy autorización para estos. Ningún otro. Usted no me saca ningún otro. Porque estos son los que permiten que yo me sienta tranquilo con la información que usted va a utilizar. Entonces, si usted dice, estoy de acuerdo con la edad, estoy de acuerdo con el sexo y estoy de acuerdo con la fecha en que me ocurrió la cicatriz, esos son los 3 datos que el investigador va a utilizar. Ningún otro. Entonces, en ese documento tiene que decirse, ¿cómo los voy a almacenar? Si una vez que los utilice su dato, voy a destruir la información. Y si no voy a destruir la información, ¿dónde la voy a almacenar? Y bajo qué condiciones de seguridad la voy a almacenar para que nadie la conozca. O sea, son consentimientos muy, muy, muy estrictos. Cuando yo voy a conocer todos los datos y apenas tengo autorización para utilizar poquitos de esos datos, para poder garantizar el anonimato. Entonces, tiene que ser explícito. Y los datos que yo utilice son los que me dio. Si yo llego a utilizar un datico más, pues digo, bueno, él me dijo que el sexo, no hay problema, la edad, no hay problema, cuando le pasó la cicatriz, Dios mío, pero es que necesito saber también la ciudad. Y lo meto, ya violé datos. Ah, pero es que con eso no lo pueden identificar. No, señor, qué pena. Es que a usted no le dieron autorización para utilizar la ciudad. A usted le dijeron que estos 4. ¿Sí? Entonces, eso requiere un desarrollo metodológico del proyecto de investigación muy serio. Entonces, ¿qué es lo que yo desarrollo primero para poder llevar a un consentimiento informado? La metodología de mi proyecto de investigación. Entonces, cuando yo desarrollo la metodología, desarrollo los instrumentos de mi proyecto de investigación. Y ese instrumento, como mínimo, debe tener un piloto para saber que esos son los datos que necesito y que después no me quede diciendo yo, ay, pero es que me faltaba también, ¿será que lo puedo utilizar? No, no lo puedo utilizar. Pero entonces no me va a dar el resultado, pues de malas, porque fue un error metodológico suyo, el que evita que usted haya pedido en el consentimiento la utilización de ese dato adicional. Fue su metida de pata. Usted no se la puede transferir al sujeto de estudio, en este caso. Su metida de pata no va para ningún otro lado, va para usted mismo. Y eso fue un error metodológico. Ahora, desde el punto de vista, que sé que te interesa, desde el punto de vista ético, todos esos errores metodológicos que no permiten diseñar un consentimiento informado adecuado, también son un error ético. Porque el comité de ética no debe permitir que se utilice un dato. Esa es la conexión, porque la conexión no es porque se haya quedado mal metodológicamente. El comité de ética no puede permitir que se utilice un dato que no aparece en la metodología ni en el consentimiento. Porque ahí ustedes sí son garantes de esa información. Tienen que decirles, qué pena, señor investigador, pero este proyecto no va. No, pero es que si arreglo y si busco el consentimiento, qué pena. Me tiene que presentar otro anteproyecto. ¿Por qué razón? Por lo que acabamos de ver, la autorización debe ser previa, no posterior. Ya después de que usted lo trajo aquí al comité de ética, cualquier autorización que pida es posterior a su proyecto de investigación. Por lo tanto, vuelva a empezar, vuelva a diseñarlo, vuelva a hacer el instrumento de recolección de datos y vuelva a hacer el consentimiento informado y busque a sus sujetos de estudio para que le den ese nuevo consentimiento informado. Porque ese error metodológico no le va a permitir utilizar el dato. Y si usted no utiliza el dato, nunca va a llegar a un resultado. ¿Qué es lo que impide el comité? Impide es que se vaya a recolectar un dato que ya no se puede recolectar porque no estaba ni en el diseño ni en el consentimiento. Y no quiero ponerle más pereques, porque uno de los pereques que yo diría que habría que poner en todo proyecto de investigación, pero desde el punto de vista jurídico, no en el punto de vista de metodología, no en el ético, ni nada de eso, es que cuando yo vaya a hacer un proyecto de investigación con personas y vaya a recolectar datos de esas personas, ya debería tener la base de datos de las
personas. Y ya les voy a decir la razón, la base de datos de las personas que van a participar por una simple y sencilla razón. Todo comité de ética, cuando va a revisar una investigación y encuentra que hay personas de minorías en esa investigación, tiene que llamar a una persona representante de las minorías a ser parte del comité. Es obligatorio. No es un representante de la comunidad, es un representante de la minoría. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, una investigación con población LGTB y XYZ, perdón, que no me acuerdo el montón de letras que sigue después de eso, yo me quedé en LGTB, creo que hasta ahí alcanzo, no me acuerdo de más. Si yo voy a hacer investigación con personas, tengo que llevar sí o sí un representante de la comunidad LGTB. ¿Por qué? Porque las cosas que nos parecen muy sencillas a nosotros, que no pertenecemos a la comunidad, para ellos pueden ser sensibles. Y entonces tiene que haber, cuando hacemos investigación con mujeres embarazadas, tiene que haber en el comité de ética sí o sí representante de una mujer embarazada. Es decir, siempre que vayamos a trabajar con minorías, y por eso siempre tenía que crearse las bases de datos en el anteproyecto y no ya en el desarrollo de la investigación, tenemos que poder percibir si nos toca citar al comité a revisar ese proyecto a una persona de esas minorías. Toda decisión de un comité de ética donde no haya participación de la minoría sujeto de estudio es nula. Así de sencillo. Porque es uno de los parámetros que hay en la conformación de los comités de ética. Un representante de las comunidades cuando son minorías. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso las bases de datos deberían ya existir en el momento en que yo hago un anteproyecto. Por otra razón también, ¿cómo lo voy a contactar? Que contactar a una persona, como acabamos de ver, no es tan fácil. ¿Cómo consigo el teléfono de esa persona? ¿Cómo la contacto para decirle que participe en mi investigación? ¿Dónde consigo el dato de esa persona? ¿Quién me lo puede dar? Ah, es que yo voy a hacer una investigación con los estudiantes de séptimo semestre. Y la pregunta del millón es, ¿y usted cómo los va a contactar? Ah, no, yo me voy salón por salón. ¿Usted es profesor de séptimo semestre? No. Entonces mejor no se mete en séptimo semestre a buscar estudiantes. Hágalos con los de su semestre. Y los de su salón. Y los de su clase. Porque usted no me puede subir a facultad a decirme, denme la lista de todos los estudiantes de séptimo. Porque nadie en la facultad está autorizada a darle esa información. Entonces, mucho cuidado con eso. Acceder a la información de una persona y contactar a esas personas es peligroso de por sí. Si usted no es tratante de esa información o si usted no está autorizado al manejo de esa información. ¿Te contesté, Carolina? Sí, es que es complejo. Es decir, desde el punto de vista jurídico, de lo que vemos nosotros como abogados, y desde el punto de vista de lo que ve un investigador, hay un precipicio enorme de preguntas. Entonces, cuando a uno le dicen, yo quiero hacer una investigación, voy a poner casos de acá de mi facultad. Cuando los estudiantes me dicen, es que yo voy a ir al colegio de fulanito de tal, yo no sé cuánto a buscar No. ¿Pero por qué no? Porque no. ¿Usted por qué? Le pregunto, ¿cómo va a acceder a la información? Es que mi mamá es la rectora. Dije, su mamá podrá ser muy rectora, pero es que el que le puede dar el dato de esos muchachitos es el papá del muchachito, no su mamá. ¿Sí? Su mamá no tiene autorización para dar ni el nombre, ni el apellido, ni la edad, ni en qué curso está, ni el teléfono, ni nada. Su mamá lo que tiene es la obligación de garantizar de que esa información no salga. Entonces no me va a hacer investigación en el colegio preguntándole a los niños del colegio de su mamá, porque su mamá no puede hacer eso. Ah, ¿cuál podría funcionar?
Si usted es la psicóloga de un colegio y tiene contacto con los muchachitos y tiene contacto con los padres de familia, ahí sí puede tener usted la posibilidad de hablar con los padres y permitirle el uso de sus datos personales para contactarlos y poderlos hacer partícipes de una investigación. ¿Por qué razón? Porque la psicóloga del colegio sí tiene acceso a esa información. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Tiene que pedirle permiso al colegio donde ella trabaja para poder hacer la investigación. Y eso es lo que conocemos como convenios interinstitucionales. Entonces, el convenio en el cual el colegio le permite al investigador hacer la investigación. ¿Y por qué ese investigador sí puede hacer investigación con los niños? Porque tiene acceso a los niños como función y como su trabajo. Y puede manejar esa información. Y tiene contacto con los padres. Y puede conseguir los permisos. Entonces, ese caso sí es una investigación en un colegio. Pero no es porque mi mamá es la rectora o porque mi tía es profesora, no. Porque a raíz de su función dentro de esa institución, sí puede hacer la investigación. Miren que eso de datos personales tiene aristas por donde las quieran coger. Por donde quieran coger ustedes, el asunto de los datos personales tiene aristas. No es sencillo. Hay que preguntar mucho. Cuando yo voy a hacer una investigación donde hay personas. Y ojo que, y más grave, porque no quiero enredarlos más, y daría para otra charla, que ya veo que el tiempo nos está corriendo mucho. No quiero enredarlos más, no solamente con las personas, con los animales, con la fauna, con la flora, con recursos naturales. Todo tiene protección. Todo tiene un manejo. Entonces, y para eso está el Centro de Investigaciones, y esto es un centro de una dependencia que está abierta a todos los investigadores de todas las facultades. Cuando tengan dudas, péguense un paseíto aquí por la casa 26 del Jardín, donde está el Centro de Investigaciones, y con mucho gusto revisamos punto por punto lo que usted quiere hacer antes de que se metan a un paseo. Entonces, vuelvo y repito, en mi caso personal, yo les digo a los estudiantes, miren, ustedes lo que están aquí es en un proceso de formación para la investigación. Nosotros les vamos a dar todas las herramientas para que usted aprenda a investigar. Pero le pido el favor que si usted se quiere graduar de esta universidad y quiere terminar su monografía de grado y algún día tener su título de abogado, no se meta con proyectos que tengan que pasar por comité de ética, no se meta con proyectos que tengan que pedir consentimientos informados, no se me meta con esos proyectos. Más bien hacemos un ejercicio de derecho puro, que es lo que hacemos acá en el centro, en el cual vamos a analizar jurisprudencia, vamos a analizar doctrinas, vamos a analizar teorías, filosofía del derecho, todas esas investigaciones que no involucran a los seres humanos. A ver, Andrea, Carolina. Es que se me pasó una pregunta cuando tú hiciste el comentario de si el profesor se va de la universidad, y si recuerdas, dijiste cuando el profesor se va, renuncia, se gana el baloto, pero ya no es titular de la investigación, el coinvestigador, voy a suponer, sube a investigador principal. ¿Qué pasa con el tema ahí de la protección de datos y lo que se haya alcanzado a desarrollar en ese digamos, periodo en que estuvo, digámoslo, pongámoslo más amplio, una persona en una función, un investigador en función temporal, bien sea porque se fue de la universidad haciendo tiempo completo o porque lo contraté como una OPS para una parte puntual del proyecto? Bueno, primer lío. Si en el consentimiento informado aparece el investigador y el coinvestigador, pues ambos están autorizados y no tienes problemas. Okay. Si solamente aparece el investigador principal, el coinvestigador quedó de manitos cruzadas porque él no tiene autorización para manejar los datos. Ok. Es decir, no se puede hacer una sustitución así por sí, porque es que en el consentimiento informado va el nombre del investigador principal. Esa es la persona que me contactó, la persona que me dio la información y a la persona que yo autoricé para manejar la información. O sea, que primer consejo, tip, es que vaya el equipo investigador completo, investigador principal y los COEs que asistan. Okay. Para que también queden autorizados al manejo de la información.
Perfecto. Porque si no tienen eso, no van a poder continuar la investigación con esos datos. Ellos, si quieren, van y buscan otros consentimientos informados y otros sujetos y otras cosas, pero los que tenía el investigador principal autorizados, no. Listo. Porque ellos no están autorizados ni siquiera para ver la base de datos. Miren, una cosa muy importante en la investigación, y da pie en la pregunta tuya. El investigador principal puede tener acceso y mirar la base de datos. Si los coinvestigadores no fueron autorizados, él no se las puede mostrar. No se, les podrá mostrar ya los datos procesados. Ya cuando hubo esa disociación de datos, eso se los puede mostrar. Pero el dato inicial, el dato en bruto, no. Porque el coinvestigador no estuvo autorizado para conocer la información. ¿Sí? Eso me pasa muchísimo en los, porque yo soy comité de ética de Euromédica. Me pasa muchísimo en Euromédica, que también hacen investigación como clínica, con los datos de médicos tratantes diferentes. Entonces, no, es que, no, señor, no puede. Es que usted es médico tratante y usted puede hacer investigación sobre sus pacientes. Si usted necesita información de otro médico, así sea su compañero y trabaja aquí en el cubículo de al lado, le entrega el dato procesado, no le puede entregar el dato bruto, porque usted no tiene derecho ni autorización para ver la historia clínica de los pacientes del otro médico. Entonces, ni siquiera usted tiene como médico la autorización de ver la historia clínica del otro. Pero sí tiene derecho, si quiere, participar de esa forma, a que le entregue el dato bruto. Ah, ¿cuántos pacientes con tal cosa? Claro, tantos. ¿Qué tratamiento se les hizo? ¿Fue con láser o con cirugía? Con láser, con cirugía. Ese dato sí se lo puede dar el otro médico, porque ya es un dato tratado, anonimizado. Pero este médico no puede decir, oiga, muéstrame la historia clínica de sus pacientes para ver cuáles me sirven. No, ni siquiera a ese nivel. Ni siquiera a ese nivel se puede hacer. Porque ese médico tendría que pedirle autorización a su paciente para decirle, le voy a mostrar su historia clínica a otro médico. Si no se la ha pedido, no se la puede dar. ¿Sí? Hay que tener eso. Eso para ese caso específico. Si se le dio permiso al investigador y al coinvestigador, podrán manejarlo toda la información. Si solamente se le dio permiso al investigador principal, el coinvestigador no tiene acceso a la información. No la puede utilizar. Eso es algo muy importante. Y tercero, que es el caso más grave del mundo, que son los casos de los investigadores que no se van si no los vamos. Chao, chao de la institución, no lo queremos volver a ver por acá. Esos datos sí quedan en cabezas de ustedes. Entonces tienen que hacer el investigador, me hace el favor y me entrega todas sus bases de datos. ¿Sí? Me entrega todos los resultados de su investigación hasta el momento. Que tengan la posibilidad, que tengan la necesidad de ser preservados. Y eso se me ocurre una cosita, es que me acaba de hacer pensar desde lo jurídico, no desde lo de, no de investigación ni nada. Deberíamos meter dentro de los consentimientos informados, y menos mal está aquí también Andrea Carolina Rivera, que metamos una línea que en caso de que la investigación termine o el investigador principal no continúe, usted autoriza a que la Universidad Autónoma de Bucaramanga destruya sus datos. ¿Sí me entiendes? ¿Para qué, Andrea? Para no tener que tener un almacenaje de datos sin saber qué hacemos con esa papa caliente y en dónde los metemos y quién lo guarda, de quién. Sería meter una línea, ya es así una línea institucional en todos los consentimientos informados, que nos permita la destrucción de la información en caso de que la investigación no continúe o que el investigador principal no continúe con la investigación o que el investigador se retire. Y dentro de los CONTROSIS, también anótame que dentro de los otros SIS, para mandarle al doctor Lamo también eso, que se coloque la obligación de entregar toda la información preservada en el momento de su retiro de la institución. Me acabas de hacer caer en cuenta de eso desde lo jurídico. Porque si se nos va, ¿qué hacemos nosotros con eso? Son dos cositas. En el contrato laboral, en el contrato, en el otro sí de investigación y en el consentimiento informado que se nos permita a uno la entrega obligatoria de esa información y a otro la destrucción de sus datos. Para no tener que tener papeles en cajas fuertes.
¿Alguna otra pregunta? No, está perfecto. Vamos a mirar en el chat si hay alguien que ha dejado alguna pregunta. No. No sé si alguien más. Yo creo que vamos a tener que dejarlo de sesión de derechos de imagen para otra charla, que es también largo. Ok. Y eso fue mucha información, sí. Sí, estoy de acuerdo, pero digamos que a manera de síntesis, me ratifica si estoy en lo correcto. Estas dos charlas van juntas porque la cara, la voz, son parte de la información personal de los sujetos y en ese orden de ideas siempre van de la mano las dos autorizaciones. Sí, señora. Es que lo que pasa es que los de sistemas y los que manejan computadores lo tienen más claro que nosotros a veces. Datos, los datos son todo. Datos es una imagen, datos es la voz, datos es un papel, cualquier cosa que permita que a mí me identifique es un dato para estos efectos de esta charla. Es decir, cualquier cosa que permita mi identificación se convierte en un dato. Todo lo que pueda ser reproducido es un dato. Y todo eso, vamos a llevarlo ya al punto que comprendemos, todo eso también es un documento. Sea un video, sea una grabación, sea un chat de WhatsApp, sea cualquier cosa, también es un documento. Es decir, el documento engloba todo esto. Entonces Y los documentos están conformados por datos. Valor digital sin intermediarios, no pasando por bancos, ni notarios, ni casas de cambio, que se pudiera hacer directamente. Y es algo interesante porque para eso logran Yamit, se te cerró el micrófono, no te estoy escuchando. Yamit. Bueno, volviendo. Si se te dañó Entonces, el sí, sonido, puedes escribirla por el chat y la leemos. Entonces, todo es un dato, todo es un documento. Es decir, todo lo que quede una raya sobre una piedra es un documento. O sea, todo eso son documentos. Si están hechos con el fin de transmitir información, son documentos. No me importa el soporte. El soporte no me importa. No me importa si es video, si es audio, si es lo que sea. Es un documento. Y por lo tanto, cae dentro de la protección de datos. Pero en el caso de los videos, en el caso de los audios y en ese tipo de cosas, yo sí puedo disponer de ciertas formas, que son los famosos contratos de cesión de derechos de imagen. Entonces, por esos documentos siempre van a estar juntos, porque es un dato mío, propio, personal, pero es un dato del que yo puedo disponer libremente porque tiene efecto patrimonial. Entonces, yo si hago un comercial de televisión, pues me van a pagar por ese comercial. Entonces, yo cedo mis derechos para que otra empresa pueda utilizarlos, para que se pueda enriquecer con mi imagen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso están juntos, porque es un dato, es un documento, pero ese documento sí le puedo yo extraer un beneficio patrimonial. Entonces me decían a veces, pero es que si yo, por ejemplo, tomo fotos de niños en un colegio para una investigación, pues yo no me voy a enriquecer. Dios mío, estamos en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Los registros calificados dependen de los proyectos de investigación. Los programas dependen de los proyectos de investigación. Es decir, claro que nos enriquecemos. Ese datico de que se hizo una investigación en ciencias jurídicas o en ciencias de la salud. Ese datito se lo metemos en el documento de registro calificado y ese datico nos da punticos y nos dicen el programa fue acreditado. Claro que nos estamos haciendo ricos con las foticos de los niños en esa investigación. Es decir, estamos generando una carga patrimonial. Lo que pasa es que en cierta forma es intangible porque no la vemos directamente. Pero cada matrícula que nos pagan a nosotros en derecho es una matrícula que proviene de esas 5, 6, 7 investigaciones que sirvieron de soporte para que el programa fuera acreditado. Entonces, sí le estamos teniendo efecto patrimonial. Así el investigador no cobre 500,000 pesos por las fotos de los niños.
Sí, o sea, todo esto se monetiza de una forma u otra. Y por eso esa persona que aparece en ese video, a esa persona que le hacemos una entrevista y la grabamos en video o la grabamos en audio, nos tiene que ceder sus derechos para que el día de mañana no vaya a decir, oiga, ustedes hicieron una investigación con mi carita, sacaron un videíto y ustedes están vendiendo programas de derecho con el registro calificado que sacaron gracias a que mi investigación dio un puntaje y entonces ustedes me deben tanto. Que puede que no llegue nunca a pagarle la plata o le paguen 500.000 o 1.000.000, pero se nos convierte en un riesgo jurídico para la institución, que es lo que nosotros prevenimos. El riesgo jurídico es que una persona diga, utilizaron mi imagen sin permiso, venga para acá una app y me responde. Entonces, primero que todo, ese consentimiento y segundo, esa cesión de derechos para que patrimonialmente después no nos venga a reclamar plata por algo que él cedió voluntariamente. Esa es la razón de ese documento específico de cesión de derechos. No, y así Vale, como ese Mario, hay miles más. Está el de exoneración, está, bueno, montones de documentos más. pero sí tienes razón en que lo hagamos en otra sesión, primero porque es mucho contenido, pero además porque ahora con el asunto de que todos los celulares son una cámara, entonces a la gente se le hace muy fácil tomar datos de registro fotográfico, de audio y video y de pronto lo hacen sin conocer las implicaciones y la responsabilidad que aplica tener ese registro. Entonces lo vemos en otra sesión para no, ¿cierto?, congestionar. Sí, señora. Si ya no hay más preguntas, entonces voy a suspender la grabación, agradecerle a todos los asistentes por haber participado